En este video vamos a ver la tutela satisfactiva. En la parte dinámica de la obligación entramos a ver las 4 tutelas que comprenden esta faz dinámica. De las 4 tutelas, la primera es la satisfactiva, también vemos la tutela conservatoria, tutela resolutoria y tutela resarcitoria. Posiblemente en las 2 primeras tengamos lo más importante que a nosotros nos va a interesar en materia de obligaciones, en tutela satisfactiva y conservatoria, y más que nada la comparación que vamos a tener entre ellas mismas, ya que muchas herramientas de una tutela son directamente comparables con herramientas de la otra tutela. Eso sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la tutela satisfactiva el fin, y toda la tutela va a apuntar a eso, es que se concrete el interés del acreedor. La tutela satisfactiva tiene por finalidad la satisfacción o la concreción, que se satisfaga, que se concrete y que se efectivice el crédito del acreedor. Que el acreedor se sienta satisfecho de alguna manera con el cobro principalmente. Nosotros vamos a comparar la tutela satisfactiva con la conservatoria, pero lo que comparamos son las distintas tutelas satisfactivas, o sea, las herramientas, o sea, todas aquellas posibilidades que el acreedor tiene, que están basadas en herramientas o facultades que la ley le da, ya que él no podrá ejercer la violencia, él tendrá que acudir a herramientas jurídicas, y estas herramientas jurídicas apuntarán en este sentido a satisfacer el interés del acreedor, a que se concrete, como dijimos hace un rato, y que se efectivice el cumplimiento de la prestación. De la tutela satisfactiva no va a haber dudas en que la tutela satisfactiva más importante y la facultad más importante que comprende esta tutela satisfactiva es el pago. Es la concreción, el cumplimiento de la obligación por excelencia. De hecho, al pago también lo podemos ver y analizar como modo extintivo. Sin embargo, nosotros le damos un enfoque al pago como tutela satisfactiva por cuanto es el primer modo de satisfacción real y concreto del interés del acreedor. También vamos a ver en tutela satisfactiva la acción directa, es otra facultad bastante interesante, bastante usada, en donde también se efectiviza el fin y la finalidad perseguida es el cobro, también en esta acción directa. También vamos a ver las astreintes, algunos también ubican a la acción revocatoria o pauliana o de fraude dentro de este supuesto de facultades de la tutela satisfactiva. Estas herramientas que comprenden la tutela satisfactiva generalmente usadas por el acreedor. Con respecto al pago, lo primero para empezar a analizar el pago, que es el cumplimiento de la obligación por excelencia, va a ser analizar los 4 elementos que tiene el pago, porque con ellos me voy a terminar de dar un concepto y una idea de qué es el pago y cómo se efectiviza el pago. Los elementos del pago son, en primer lugar, sujetos, en segundo lugar, objeto, en tercer lugar, tiene que haber una obligación preexistente, y por último, en cuarto lugar, vamos a mencionar la causa fin del pago. Causa fin del pago quiere decir de que tiene que haber una finalidad, una intención de pagar, si no, no hay pago. Obligación preexistente quiere decir de que para que podamos hablar de pago, sí o sí tiene que haber una obligación, si no, tampoco va a haber pago. Los otros 2 elementos del pago, que son más importantes aún que estos que acabo de mencionar, es el objeto del pago, que lo vamos a encarar desde el punto de vista de la característica que tiene que tener el objeto del pago, y esto es la exactitud. Y la exactitud del objeto del pago se mide por 5 principios, que son el principio de identidad, principio de integridad, principio de indivisibilidad, más 2 principios más que son el principio de puntualidad y localización, es decir, cumplir en tiempo y cumplir en el lugar establecido. El principio de identidad quiere decir cumplir idénticamente, es decir, tal cual, sin ningún defecto, sin que sea mejor o peor, sino exacto en ese sentido. La integridad hace referencia a la cantidad y la indivisibilidad hace referencia a no fraccionarlo en el tiempo. Tiene algo que ver, o algunos lo ubican junto con la integridad. Los sujetos, que es el cuarto elemento que mencionamos, es de lo más importante de los elementos del pago, hace referencia a la legitimación activa y pasiva a la hora del pago. La legitimación activa del pago, quien efectúa el pago, en primer lugar lo vamos a colocar al deudor.
En segundo lugar, sus herederos, sucesores, representantes, y podemos decir que de alguna manera cualquier tercero también podrá sumarse y efectuar el pago. La ley tiene un principio que lo tenemos que aprender de esta manera: no importa quién paga, sino que se pague. Es decir, cualquiera eventualmente puede venir, realizar un pago y el pago va a valer, siempre y cuando reúna los 4 elementos que acabamos de mencionar: obligación preexistente, causa fin, sujetos y objeto. Con referencia a la legitimación pasiva del pago, es el acreedor, en primer lugar, es el primer sujeto que está legitimado para recibir el pago. También podemos mencionar en cabeza de este o como posibilidades los sucesores del acreedor, los representantes, y vamos a ubicar de que aquellos terceros que estén indicados para recibir el pago van a ser los legitimados. Ya no va a ser cualquier tercero. No es lo mismo el legitimado para pagar, que podría ser cualquiera, sino el legitimado para cobrar, que ya está más reducido. El alcance ya no es tan amplio. La otra facultad importante que vemos en la tutela satisfactiva, la mencionamos hace un rato, es la acción directa. La acción directa la tenemos como esa acción en donde una persona va contra un tercero, que es el deudor de su deudor, y básicamente los requisitos para que esto se dé, que es excepcional, como tutela satisfactiva que es, no se puede dar en cualquier caso. Tiene que haber un crédito del titular del que ejerce la acción directa, que tiene que ser exigible. Tiene que haber una deuda del tercero para con su deudor, que también tiene que ser exigible, y ambas obligaciones tienen que ser de la misma naturaleza. La otra facultad que vamos a mencionar de la tutela satisfactiva son las astreintes, que tienen como principal característica de que son revisables y, en segundo lugar, de que son no retroactivas.